Perfecto. Bueno, muy bienvenidos a todos y a todas. Es para mí una enorme alegría para la Asociación Argentina de Derecho Procesal, para la Comisión de Jóvenes Procesalistas, que fue el motor de esta organización. Nos están acompañando su presidenta, eh, Mercedes Ocaranza, su vicepresidenta Daniela Piombo y además queridísimos amigos y amigas todas que están presentes. Son tantos que no los voy a mencionar, todos se pueden ver. Es una enorme alegría poder escuchar hoy al querido amigo Daniel Mitidiero. Daniel integra el Council de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, además es titular de cátedra de la Universidad de Río Grande do Sul, es un abogado que ejerce activamente la profesión en Brasil, sumamente reconocido. Además es un enorme estudioso del derecho, ha disertado tanto en Europa como en distintos países de Iberoamérica. También es un gran publicista y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y también un gaucho de las diagonales, ¿no? Bueno, nos acompañan también, en este caso, el doctor Leandro Giannini, que es director del Instituto de Derecho Procesal de La Plata, Vicky Mosman del Ateneo de Salta, además secretaria de la ADP, Clara y tantos, Martín, tantos queridísimos amigos. Ustedes saben que hace ya, si no me confundo, 1 o 2 años atrás, Daniel expuso sobre las alternativas, las consideraciones que hay que tener en cuenta para poder escribir una ponencia. Él tiene escrita una obra, que es esta es en portugués, que es Cómo escribo, que también está editada en español, donde da algunas pautas que a vísperas de la publicación, la presentación de ponencias para el Congreso, la verdad es inmejorable la oportunidad para poder escuchar la disertación y poder seguir aprendiendo, porque en realidad no son actividades que uno diga ya sé todo sobre algo, sino que siempre se pueden aprender nuevas técnicas que seguramente nos van a ayudar a mejorar las que tenemos o a empezar en una actividad, en algunos casos donde todavía algunos jóvenes no han tenido la confianza de comenzarlo a hacer. Así que Daniel, agradecidísima de tu presencia, de tu colaboración, de compartir con tanta generosidad tus conocimientos, como siempre lo has hecho, y también agradecerle especialmente a Maite Betancourt, que va a ser la moderadora de esta actividad. Así que muchas gracias Maite, muchísimas gracias Daniel, a todos y a todas a ustedes. Recordamos y por supuesto que están abierta la posibilidad de inscribirse en el Congreso Nacional de Derecho Procesal, que se van a hacer los días 5, 6 y 7 de noviembre en La Plata. La presentación de ponencias, ustedes saben, para ser consideradas su selección, para ser impresas en el libro, el plazo es el 26 de julio, pero también tienen la oportunidad de postular sus ponencias para algunos de los dos premios que se van a ventilar, que es el premio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y el premio Fundesi, que tienen un plazo posterior. Y por supuesto, aquellos que no puedan cumplir con estos plazos siempre tienen la posibilidad de presentar su ponencia. Entonces, este gran desafío, cuál mejor que estar preparados para él con la escucha de Daniel. Así que muchísimas gracias, Daniel. Y Maite, también gracias. La actividad es tuya. Gracias a todos y a todas. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Daniel, esta actividad ya es tuya la palabra. Al cierre de tu exposición vamos a estar abriendo el espacio de preguntas para que todos puedan intervenir y aprovechar al máximo esta actividad. Muchas gracias, Daniel. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación a la Asociación Argentina de Derecho Procesal, al subgrupo de jóvenes procesalistas. Quiero decir que es un gran honor, una gran alegría estar acá con ustedes. Presidente Patricia, mi querida amiga, qué bueno estar contigo, qué bueno escucharte, verte. Mi querida Vic Mosman, recuerdo con mucho afecto nuestros encontros por el mundo y por Salta. Mi querido Capi, profesor Leandro Giannini, que
es un gran amigo mío también y ha hecho la versión del cómo escribo para el español. Adjuntó su gran ensayo sobre cómo escribir ponencias a versión español. Maite, muchas gracias por acá moderar. Quiero saludar a todas y todos por compartir este momento conmigo. Bueno, la mi intervención hoy es una intervención metodológica. Así que no voy a hablar propiamente sobre el derecho. Voy a hablar sobre el método para, por así decir, armar una conferencia. Y empiezo diciendo algo. Yo voy a hablar de 20 a 30 minutos y no más. Después puedo contestar preguntas, podemos charlar un poco, pero mi compromiso con ustedes es hablar de 20 a 30 minutos, tal vez 35, pero no más que eso. En segundo lugar, yo quiero decir que voy a hablar en tres partes. Yo voy a hablar cómo hago ponencias de modo personal, estruturada y con una mensaje. Así que espero que ustedes puedan salir de acá viendo que mi ponencia fue una ponencia personal, fue una ponencia estruturada y fue una ponencia que al fin de todo se puede llevar a casa un mensaje. Esta es la idea. Y empiezo eh, diciendo por qué es importante decir cuánto tiempo voy a hablar y empiezo diciendo por qué es importante decir cómo voy a hablar. Porque cuando nosotros hicimos algo como hicimos ahora, de decir, bueno, voy a hablar 30 minutos y voy a hablar en tres partes, ustedes pueden programar su tiempo. Pueden programar más o menos las cosas que van a ocurrir en estos próximos 30 minutos. Y tienen mi compromiso de que no voy a aburrir ustedes por más de 30 minutos. Esto es muy importante, porque así tenemos un contrato, un guión de una peli, de lo que va a pasar entre nosotros. Por eso yo siempre empiezo mis conferencias diciendo que voy a hablar en tanto tiempo y que voy a hacerlo de un modo X, Y o Z. En este caso, en tres partes, de modo personal, estruturado y con un mensaje. ¿Por qué tres partes? Este es algo que siempre me preguntan. Bueno, yo podría decir muchas cosas, pero voy a apelar a la naturaleza. Mañana, tarde, noche. Voy a apelar a la religión, parte de la religión, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Siempre son tres cosas. Siempre hay tres edades de la persona. Eh, la persona que empieza en su infancia, en su maturidad y después sigue para la edad un poco más anciana. Entonces, para mí, el número tres tiene una cierta magia. Y siempre que me parece bien armar un argumento, intento hacerlo en tres partes. ¿Hay alguna comprobación científica? Ninguna, cero. Pero me parece que uno poco, dos es bon y tres es perfecto. No sé si tiene esta charla, esta broma en Argentina. Uno es bueno, uno es poco, dos es bon y tres es de más. No sé si tiene eso, pero en portugués tiene. Acá cambiamos un poco. Uno es poco, dos es bon, tres es perfecto. Y empiezo de modo personal. ¿Por qué hablar de modo personal? Y acá eh, me, me, me tengo que decir, en primer lugar, que hacer algo de modo personal no significa hacer algo parroquial, como diría Leandro Giannini en su trabajo sobre ponencias. No es el parroquial. Lo que intento decir a ustedes cuando digo, bueno, quiero hacer algo personal,
es más o menos intentar hacer lo que Eduardo Couture ha hecho en La Comarca y el Mundo, su libro de viajes, de reflexiones de 1953, que no por acaso fue también recordado por Mauro Capelletti en un ensayo llamado Il Villaggio y el Mondo de 1987. Es la idea de que hablando sobre mi experiencia personal o hablando un poco de cosas personales, yo puedo retirar de eso algo trascendental. Esto me parece que es hacer algo personal significa hacer algo de mi experiencia que puede ser de interés más allá de mí mismo. Así que eh, puedo decir a ustedes que me gustaría compartir con ustedes, no una cosa más de Soda Stereo, nada personal, pero un poema de Fernando Pessoa, que es un poeta portugués maravilloso, que tiene un poema que se llama Para ser grande, sé entero. Hay una versión en castellano de este poema. Yo he podido en mi Instagram hoy por la tarde, pero más o menos así. Para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageras o excluyas. Sé todo en cada cosa, por cuanto eres en lo mínimo que hagas. Por eso la luna brilla toda en cada lago, porque alta vive. Esta es una idea de por qué es importante traer nuestra experiencia para las cosas del mundo. Y puedo dar un ejemplo con un emprendimiento que yo tengo más allá del derecho. Bueno, yo siempre hablo para todas las personas que hay una cosa que caracteriza un pueblo. ¿Qué cosas caracterizan un pueblo? Si me preguntan, ¿qué significa ser gaucho de las diagonales? ¿Qué significa ser un gaucho de Porto Alegre? ¿Qué significa ser brasileño? ¿Qué significa ser argentino o peruano o lo que sea? Bueno, yo voy a decir tres cosas: lengua, música y gastronomía, comida. Bueno, yo soy un poco graso, no sé cómo se dice. Graso es la palabra en español, ¿no? Para gordicho. Para gordo, ¿no? Gordo, gordo es la palabra, ¿no? Yo soy un poco gordo. A mí me encanta comer. A mí me encanta comer. Bueno, hace más o menos 3 años yo decidí, junto con Victoria, hacer una inversión en restaurantes acá en Porto Alegre. Y yo he inversionado con Victoria en un restaurante francés. Muy bien, era muy bueno, estaba todo perfecto y no pasa nada. Pero pasó un año, dos, me di cuenta de que lo más importante era tener una gastronomía, un restaurante que pudiese decir algo del Rio Grande del Sur, algo de Porto Alegre, con ingredientes locales, con técnica cosmopolita, con influencias del mundo, pero algo que dijera algo del Rio Grande del Sur. Y así cambiamos el restaurante, cambiamos los socios, cambiamos todo y ahora tenemos un restaurante que puedo decir muy bueno, que tiene una pegada Rio Grande del Sur. Lo que quiero decir, por tanto, con mi primera sugerencia sobre cómo hacer ponencias. Yo siempre hago elección por hablar sobre temas que yo tengo un relativo dominio, pero que tengo mucho interés. Temas míos, temas que me desafían, temas que me gustan, temas que me hacen brillar los ojos. ¿Por qué estoy hablando sobre cómo hacer ponencias? Bueno, porque yo escribí un libro, Cómo escribo, Confesiones de un joven procesalista, donde escribo sobre cómo escribir, cómo yo escribí mis libros. Entonces, cuando me invitaron,
Cuando vi que me llamó y dice, Daniel, ¿puede hablar un poco sobre cómo hacer ponencias? Yo pensé, sí, puedo hablar sobre cómo hacer ponencias, porque puedo hablar sobre cómo escribir libros, cómo escribir ponencias, cómo escribir ensayos. Entonces, yo puedo hablar sobre cómo hacer ponencias. Mi principal sugerencia, no quieras hablar sobre algo que no tienes curiosidad. No quieras hablar sobre algo que no es tuyo. Hables sobre algo que te despierte el corazón, que te habla al corazón. Sobre algo que te habla al corazón. Esta es la primera cosa, de modo personal. En segundo lugar, que también me parece muy importante, tienes que hablar de un modo estructurado. Tienes que hablar de un modo estructurado. Esto es muy importante. Y recuerdo ahora una persona que es un compatriota de ustedes y que a mí me encanta también, que es un compatriota de todos nosotros, en verdad, de todos que le gustan los libros y todo eso, las bibliotecas, Borges. Si yo nunca escribí un poema, ¿qué debo hacer yo? ¿Escribir un poema en forma libre o debo escribir un soneto? ¿Qué es lo más fácil? Yo debo escribir un soneto. ¿Y por qué yo debo escribir un soneto? Porque tiene una forma, porque tiene una receta de pastel, de una receta sobre cómo debo hacer un soneto. Bueno, si yo nunca he hecho una ponencia, lo que debo hacer yo? Debo estruturar una ponencia con comienzo, medio y fin. Yo no necesito escribir toda mi ponencia, incluso porque no me parece una buena idea, porque pierde un poco la espontaneidad. Pero es muy prudente tener un jotero, tener una estructura. Uno, dos y tres. Puede hacer un comentario lateral, un obiter dictum, seguramente puede hacerlo, pero recuerda siempre, es un obiter dictum. No es el tema principal de tu ponencia. El tema principal de tu ponencia debe ser estructurado. Uno, dos y tres. Eh, Miren ustedes, yo tengo acá eso. Uno, dos, tres. Es acá. No está dicho lo que voy a hablar, pero hay las ideas, las tres ideas principales. Personal, estruturada, un mensaje. Si un viajante, por tanto, en una noche de invierno, hablar sobre, por ejemplo, precedentes, si un viajante en una noche de invierno hablar, por ejemplo, de precedentes, ¿cuáles son los compromisos que él puede asumir? Por ejemplo, puede asumir un compromiso de hacer, en primer lugar, un análisis sociológica, hablar de anomia, por ejemplo, como Leandro Giannini. Después de eso, puede pasar a un análisis normativa. Y para enfrentar el problema del análisis normativa del precedente, tiene que decidir si va a hablar, en primer lugar, qué cosa es un precedente. En segundo lugar, cuál es la fuerza del precedente. En tercer lugar, cómo yo trabajo con precedente. Mira, esto tiene que estar estructurado. Tienes que tener muy claro cuáles son los temas que tienes que enfrentar en todos estos pasajes. Ir, por tanto, para una ponencia de modo estructurado significa saber los pasos que tienes que dar para llegar al fin de la ponencia. Esto es el principal. Llegar al fin de la ponencia de un modo que las personas sientan que fueron conducidas por un camino sin accidentes. Tercer lugar, y lo más importante para mí. Normalmente, nosotros tenemos poco tiempo para hablar y el tiempo tiene que ser respetado. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen cosas para hacer. Ustedes tenían cosas para hacer antes. Ustedes tienen cosas para hacer después. Muchas veces nosotros tenemos otras personas que también deben hablar, deben intervenir en la misma ocasión.
Entonces, si tiene 15 minutos para hablar, bueno, hables en 15 minutos. Si tiene 20 minutos, 20, 30, 30, ni más ni menos. Pero, ¿cuál es el gran desafío de hacer una ponencia en poco tiempo? Por ejemplo, 15 minutos, 20 minutos. Elegir el mensaje. ¿Qué cosa quiere destacar? Normalmente las personas no recuerdan todo que uno habla. Normalmente las personas salen de la ponencia y de una clase y si alguien lo pregunta, bueno, ¿qué el flaquito habló? "Bah, no sé, habló sobre Borges, sobre Italo Calvino, habló sobre el Soda Stereo, un poeta portugués que no me recuerdo ahora. Bueno, mucha cosa. El ideal de una ponencia breve, como esta ponencia, por ejemplo, es que nosotros logramos salir de acá y si un flaquito te pregunta en la calle, bueno, aquel Daniel Mitidiero, ¿sobre qué habló? Bueno, él habló sobre cómo hacer ponencias y nos dice que una ponencia básicamente tiene que tener tres cosas. Tiene que ser una ponencia personal, interesante para nosotros, con curiosidad para nosotros, pero que va más allá de nosotros. Nos dice también que tiene que ser estructurada, tiene que tener un comienzo, un medio y un fin. Tiene que tener bullet points para que nosotros no salimos del camino. Y parece que el flaquito también nos dice que tiene que terminar con un mensaje para que nosotros podamos llevar a casa alguna cosa. Con eso, me recuerdo que una ponencia es como un regalo. Hay que pensar en la ponencia como un regalo, algo que usted da para otras personas. Y así que cuando yo pensaba un poco sobre esta ponencia y sobre el afecto que me liga a Argentina y a tantos amigos y amigas argentinas, yo recordé solamente de una frase de un músico que a mí me gusta mucho y que me parece que traduce muy bien este espíritu de llevar una cosa para casa. Dar es dar. La ponencia es algo que tú da para que algo lleve para casa. Y tiene que escoger muy bien lo que te va a dar para llevar a casa. Porque puede ser algo lo que nunca puede encontrar en otro sitio. Bueno, así que cumpliendo con mi promesa, ahora son 6:33. Me gustaría agradecer muchísimo la atención de todas ustedes, de todos ustedes, y decir que estoy acá para hablarnos ahora, charlarmos ahora un poco sobre cómo hacer ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Siempre es hermoso escucharte y leerte. Tuve la posibilidad de leer tu libro. Y bueno, abrimos el espacio a preguntas, a ver si alguien eh, quiere romper el hielo, en este caso, con algún interrogante. Sí, Mauro. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Doctor Mitidiero, un placer volver a escucharlo. Yo tengo una pregunta sintética y tiene que ver con su experiencia personal, por supuesto. Eh, ¿Cómo adapta el contenido y la estructura de la ponencia, si es que lo hace, en función de cómo está compuesto el auditorio? ¿Es un condicionante la composición del auditorio para la estructura? Mauro, muchas gracias por tu pregunta, muchas gracias por venir, muchas gracias por venir. Y es un gustazo reverte. Siempre, siempre hay que tener en cuenta quién habla contigo. Esto es primordial. El gran desafío hablar con una comunidad muy dispar. Por ejemplo, cuando la Vicky me invitó para hacer esta conferencia, me dice, bueno, es una conferencia de la accesión de la Asociación de los Jóvenes Abogados, de los jóvenes procesalistas de la nuestra asociación.
muy bueno. Hay que hacer una cosa para quien está empezando a hacer ponencias, por supuesto. Pero claro que yo no puedo llegar acá y simplemente no poner algunas pistas, se dice, algunas pistas que no son tan obvias así. Por ejemplo, eh, yo sé que tiene personas acá que son acostumbradas a hacer ponencias y hacer todo eso, Mauro. Y por eso ha ponido, por ejemplo, una cita de Italo Calvino, que no ha hablado que era de Italo Calvino, pero Ser un viajante en una noche de invierno es un libro muy famoso de Italo Calvino, que era muy amigo de Borges y muy amigo de Umberto Eco. En el sistema de retroalimentación de estos escritores, son escritores, entre aspas, entre comillas, amigos. No dice de cara que era Italo Calvino, pero alguna más experiente, alguna que ya tiene más un poco, ha notado, bueno, este tipo ahí me ha ponido una trampa porque ha citado Italo Calvino. O sea, yo ha proponido un juego para quien me escucha. Y así ha adaptado la mía ponencia, no solamente para aquellas personas que están empezando la carrera, empezando por la vida, vamos a decir así, intelectual pública, pero también a alguien que puede decir, bueno, está me desafiando este tipo, está me diciendo algo que yo tengo que pegar en el aire. Entonces, es un desafío muy grande, pero mismo cuando tienes un público eh, supuestamente homogéneo, tiene que algunas cosas decir muy claramente y otras a profundizar, eh, pero siempre la regla es adaptación, Mauro. Eh, yo estoy convicto de que esta es la mejor llave para la comunicación, tentar leer el auditorio. Acá es difícil porque yo no estoy mirando a ustedes, ¿no? Para saber las reacciones, para ver los intereses, pero me parece que esto es primordial. Yo intenté hacer una ponencia muy compacta y muy básica, ¿no? Por el perfil de la invitación. Pero que tiene cosas que no son tan obvias así, ¿no? De decir que tiene que tal vez decir algo personal, bueno, es una elección muy mía. A algunas personas no les gustan hablar sobre algo personal. A mí me encanta poner algo de mi experiencia. Me parece que es más entretenido, ¿no? Y por eso es un consejo. Bueno, gracias, Mauro. Muchas gracias. Bien, vamos con Nicolás de Poulis. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buena la ponencia, doctor. Muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta un tanto filosófica, eh, siguiendo la pregunta del compañero propinante. Eh, ¿Se escribe para uno o se escribe pensando en los demás? Y lo traigo a colación con la alteridad que tiene el derecho. Bueno, gracias, Nicolás. Es una pregunta que no es fácil de contestar. No es fácil de contestar. Yo te digo que en primer lugar yo escribo para mí mismo. Yo escribo para mí mismo porque yo quiero estar contente con lo que estoy haciendo. Si no, no escribiría. Yo estoy siendo sincero contigo. Bueno, pero yo tengo una preocupación y esta preocupación es algo que le conto en cómo escribo, que Leandro tuve la gentileza de traducir al español. Eh, el derecho exige comunicación y la comunicación tiene que ser clara. Entonces, muy bien, yo puedo escribir para mí, es un placer, es muy bueno, pero eso no quiere decir que yo tengo que escribir de manera hermética, de manera para iniciados. Por ejemplo, a Borges le gustaba poner cosas que poquísimas personas podían entender. Bueno, a mí no va bien eso. A mí me gusta citar los Beatles, que todos podemos tener una referencia. Si yo digo acá, bueno, yo escribí un libro
with a little help from my friends. Bueno, seguro que mucha gente va a saber que yo estoy citando una música de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pero yo te digo que en primer lugar yo escribo para tener un deseo mío aplacado. Pero aplacar mi deseo de comunicación significa que si yo quiero ser una persona útil para el derecho, yo tengo que ser muy claro y tengo que pensar en el otro. Yo tengo que pensar en cómo el otro va a recibir mi mensaje. Y por eso la estructura, ¿no? Y por eso la estructura. La idea de que todo lo que puedo decir de maneras simples. Wittgenstein. Y yo no necesitaría decir Wittgenstein, pero bueno, ya que estamos hablando entre nosotros acá, Wittgenstein. Eh, y todo lo que puedo decir de manera simple puede ser dicho de manera ordenada. Uno, dos, tres. Porque esto torna más sencilla la nuestra comunicación. Así que me da placer hacer eso de esta manera. Hay muchas personas que yo leo y que pienso, bueno, este parágrafo podría ser una palabra. Bueno, estas páginas podrían ser un párrafo. Pero bueno, es así. No se puede cambiar el mundo. Gracias, Nicolás. No sé Daniel, qué te seguimos parece, con una pero pregunta que aparece en el chat, que es de Claudia Stolfo. Ella pregunta, ¿conviene partir del problema práctico y luego desarrollar la teoría o realizar primero el desarrollo dogmático y recién después formular la propuesta? Y a su vez completa esta pregunta de si la ponencia resulta seleccionada por una exposición, ¿qué espera el jurado escuchar? ¿Si una síntesis del trabajo o el desarrollo de una idea novedosa? dale, gracias Claudia. Gracias por la pregunta. Bueno, la primera cosa, ¿no, Claudia? Lo que tengo que decir que me parece, eh, sí, importante. Yo tengo mis últimos tres libros, tienen una pregunta. La pregunta es el sinal de la curiosidad. Yo escribí un libro que se llama Ratio Decidendi, cuando una cuestión es idéntica, semejante o distinta. Leandro también ha hecho la cortesía de traducir este libro al español. Bueno, si yo pongo al inicio de mi ponencia, eh, cuando una cuestión es idéntica, semejante o distinta, ustedes tienen que me preguntar, bueno, Daniel, ¿cuándo? Yo soy obligado a decir eso. Yo puedo, por ejemplo, empezar poniendo esta cuestión y después poniendo situaciones prácticas, haciendo preguntas. Bueno, esta cuestión es idéntica a la otra, esta cuestión es distinta a la otra, esta cuestión es semejante a la otra, esta identidad que sirve al derecho es una identidad jurídica o natural. Bueno, yo puedo empezar haciendo preguntas y preguntas y preguntas sobre todo eso. A mí me encanta empezar con la pregunta. Mi otro libro, Obter Dictum, cuando una decisión no decide. Bueno, también una pregunta. Y mi libro más reciente, Best Evidence y Carga de la Prueba, cuando una prueba es mejor que la otra. Bueno, son tres preguntas. Yo pongo la pregunta en el primer plano de la exposición, ¿no? Y después desarrollo la teoría. Podría empezar con un problema y después desarrollar la teoría. A mí me parece mejor así, porque despierta la curiosidad. Bueno, pero eso es muy personal. Y también te contesto, Claudia, de manera muy personal, la segunda cuestión, ¿no? ¿Qué espera un jurado escuchar? Bueno, depende. Depende si estoy valorando una persona que tiene por compromiso simplemente hacer un gran apañado del estado ideal de un problema. Por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, saber cómo es el estado de la regulación de las acciones colectivas en Argentina. Bueno, yo como un brasileño es una cosa interesante de escuchar. A mí como un brasileño es interesante escuchar cómo es la regulación de los procesos estructurales en Argentina.
una descripción para mí va muy bien, pero no sé si tenía tanto interés escuchar cómo es la regulación del proceso colectivo en Brasil. Bueno, porque yo soy brasileño, yo lo conozco el mínimo del apañado del estado de las cosas, ¿no? Eh, pero si el concurso no requiere, no demanda una novedad, yo no puedo esperar una novedad. Yo puedo esperar una exposición entretenida del problema. Entretenida porque me pone un desafío intelectual, porque junta cosas que son aparentemente distintas para llegar a una solución eh, que interese para un problema práctico. Así que, bueno, todo depende de lo que estoy a juzgar, Claudia. Esta es la respuesta más justa. Desde ya, muchísimas gracias y sobre todo por hacer tan fácil la metodología, porque la lógica y la filosofía son cosas que de repente a los estudiantes, y a los jóvenes abogados les cuesta horrores. ¿M? Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Claudia. Bien, Daniel, seguimos con Rafaela Barone, que tiene levantada la mano. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, quería preguntar porque, bueno, personalmente y con un grupo en la facultad que estamos en el semillero y vamos a participar en el congreso, allí tenemos que realizar un trabajo escrito y luego exponerlo. Yendo de la mano de las anteriores preguntas y de que no todos utilizan algo personal, ¿qué se podría utilizar en ese punto o, o qué otra cosa pondría que no sea personal? Ya que quizá no se desarrolle algo personal en estos trabajos. Por eso preguntaba, ¿qué otra cosa podría ir en ese punto o pondría usted que no sea personal? Bueno, Rafaela, muchas gracias. Pero te voy a decir una cosa. Eh, Nosotros tenemos una formación en el derecho de un modo general que nos dice que, bueno, una cosa es el objeto, otra cosa es el investigador, que es la idea de que la doctrina, la actividad de la doctrina, la actividad del pesquisador es wertfrei, o sea, libre de valoración. Tenemos que describir las cosas, ¿no? Esa es la teoría pura del derecho, ¿no? De Kelsen. Teoría, el derecho no es puro, pero la teoría es pura. Los profesores hagan descripciones de sus objetos. Bueno, yo no tengo tiempo ahora de desarrollar porque no estoy de acuerdo con eso, porque me parece que el hall de la doctrina es prescriptivo porque nosotros reconstruimos el derecho que interpretamos. No voy a entrar en este campo ahora. Voy a ser un poco más, como voy a decir, un poco más directo en tu pregunta sobre la ponencia, pero al final es lo mismo problema. Lo que quiero decir, poner algo de personal. Quiero decir que si tú puedes, por ejemplo, decir que va a hablar sobre prueba y que empezar diciendo que está leyendo o ha leído el último libro de Ian McEwan que se llama Lo que podemos saber y que esta es una pregunta fundamental sobre la reconstrucción de los hechos en el proceso, es algo personal. Y es algo que tiene una ligación muy clara con el objeto de la pesquisa. Aliás, este libro de Ian McEwan es fenomenal, porque la primera parte es un autor de literatura, un profesor que pesquisa literatura, que está pesquisando en los archivos de un poeta de 100 años atrás y hace conjecturas sobre su vida. Y después, en la segunda parte del libro, es el relato de la mujer del poeta sobre la vida de ellos. Bueno,
lo que podemos saber. Es hechos que hacemos cuando investigamos los hechos en el proceso. Es eso que hacemos cuando interpretamos la prueba. Poner algo personal en eso es to catch, né? Assim, de algum modo, pegar la persona que te escucha con algo que le despierta para más allá del derecho. Pero tiene que ser tuyo, ¿no? No puede ser emprestado, porque si no, soa falso, ¿no? Tiene que ser algo de tu personalidad. Esto que quiero me referir a poner algo tuyo, una experiencia tuya, no significa contar un fato personal de su vida. Significa poner, por ejemplo, si a mí me encanta la peli, bueno, puedo hacer conexiones del derecho y la peli. Si a mí me encanta literatura, bueno, puedo hacer eso. Si a mí me encanta la música, muy bien, puedo hacer eso. Y si no me encanta nada, muy bien, también está bien. Podemos hablar sin todo eso. Pero esta es la idea, Rafa. Gracias. Patricia. Sí, sí, si nadie quiere preguntar algo antes, me gustaría compartir algo. En tu libro, Daniel, y cuando viniste a La Plata, también lo mencionaste como una pauta de estructura y me parece que puede ser útil también para quienes nos escuchan, que vos describís y explicás que puede ser ordenador y para clarificar la exposición, tomar el problema con una parte general y luego la especial. Y dentro de la general, a su vez, dividirla en una parte general de la general y una parte especial de la general. Y luego en la parte especial, tomar un primer paso como general y otro especial. Me parece que esto hace al desarrollo del tema, que estaría en el segundo de los pasos. Es decir, el primero sería como una presentación, el desarrollo y luego una conclusión. Sí, y después quería saber tu opinión en esto. En general uno ve que cuando se escribe hay muchas personas que aportan desde lo descriptivo. Por ejemplo, hacen un relato de fuentes y es como un relato que diría muy finalmente vacío, no vacío, pero desprovisto de este aporte personal, que era en el sentido que te preguntaba Rafaela. Yo pensaba, aquellas personas que han tenido nuestros maestros una larga vida, seguramente tienen muchas más experiencias personales en su profesión, en las experiencias mismas que le han tocado vivir, que los estudiantes que quizás recién empiezan, ¿no? Pero desde que uno escribe, no sé, Daniel, ¿qué opinas de esto? Siempre hay algo personal. ¿Se dé uno cuenta o no? Y específicamente lo que querría preguntarte es, esto personal, que muchas veces son las propias reflexiones sobre la materia prima que se tiene en cuenta sobre el aspecto que uno ha estudiado. Prueba, carga, no importa, los hechos, el precedente. Es decir, son como circunstancias que son comunes y todo el mundo tiene acceso a esas fuentes. Justamente no solo la experiencia personal que uno vuelca, sino también la opinión que tiene uno de lo que ve. Eso me parece que hace a lo que enriquece el aporte. Ahora, teniendo en cuenta la clasificación que vos hacés, ¿no? De cómo organizar la estructura y la posibilidad de este aporte, el aporte vos considerás que se tiene que hacer en la medida que se avance, es decir, desde lo general general, general especial y después especial general y especial especial, o que es conveniente reservarlo para el cierre, o no. Esto es lo que querría saber, ¿qué te parece que puede ser una pauta? Y además te digo, excelente la exposición. La verdad, Oh, muchísimas gracias, Daniel. gracias, Y Patricia. las Bueno, preguntas también, muy buenas. gracias, Patricia. Bueno, yo voy a recordar ahora una anécdota que me pasó con Tarufo. Yo viví un tiempo en Pavía en 2013. Bueno, hace 13 años. Yo escribí un libro en Pavía que se llama Cortes Supremas. Eh,
Y bueno, y yo compartía con Tarufo su estudio en Pavía. Tenía la mesa, la tabla, no sé cómo se dice, la mesa, ¿no? La mesa de Tarufo y la mía mesa. La mesa de Tarufo y la mía mesa. Antes la mesa de Denti y la mesa de Tarufo. Bueno, y un día llegué al estudio Pavese y el maestro me miró y apuntó para un libro, para una tesis de este tamaño, de más o menos 800 páginas, eh, y me dice, mira qué cosa estúpida. Yo ahora tengo que leer este trabajo que por el tema ya no debía ser acepto. Es una tesis escrita por un estúpido para ser profesor titular de segunda fase acá en Italia sobre la notificación de la sentencia en el proceso civil. 800 páginas para hablar sobre la notificación de la sentencia. Tiene que ser un estúpido para elegir el tema. Bueno, acá ya tenemos una cosa, ¿no? La elección del tema ya es algo muy personal. Bueno, yo puedo hablar seguramente sobre la notificación de la sentencia y no pasa nada, está todo muy bien, pero escribir 800 páginas sobre elección de sentencia, se puede escribir 800 páginas sobre elección de sentencia. Yo después abrí el libro, ¿no? Y 750 páginas eran sobre otras cosas. 50 sobre notificación de la sentencia. Bueno, entonces escribe sobre 50 páginas notificación de la sentencia. Y ahí me voy a la primera preocupación, Patricia. Muchas veces nosotros estamos muy preocupados en probar que nosotros conocemos la doctrina y conocemos los temas, cuando en verdad nosotros no deberíamos tener esa preocupación. Mucho de lo que se lee para que nosotros podamos escribir lo que es nuestro. Y lo que es nuestro muchas veces es poca cosa. Yo cada vez más escribo libros de 100 páginas. Y me parece que está bien porque tengo que decir cosas en 100 páginas. Bueno, es una elección. Entonces, la primera cosa es, esta descripción de lo que los otros escribieron, de facto, de hecho, es un poco vacía. Yo he visto que tú ha quedado un poco desconfortable para decir eso, pero es verdad, Patricia. Es que nosotros fomos estimulados a hacer eso. Todos nosotros, todos nosotros. Y me parece que nosotros en derecho tenemos que salir un poco de eso. Tenemos que ver que la pesquisa en el derecho no necesita ser simplemente reproducción de 200, 300 páginas para en 50 páginas decirnos lo que queremos decir después. Podemos decir ya desde luego 50 páginas y está muy bien. Entonces la primera cosa es eso. La segunda cosa, a mí me gusta mucho el plan francés, ¿no? Dos partes, una parte general y una parte especial. Pero tampoco es un plano que puedo decir que es adaptable y siempre obligatorio. Yo siempre digo que no. El plan francés es un plan que va muy bien porque todo puede decir en el plano francés, pero también puede decir todo en otras formas. Por ejemplo, ahora, yo he hecho una conferencia muy chica en 3 partes. Está bien, no es un plano francés, pero yo ha hecho algo eh, sin la exposición general particular, pero diciendo, bueno, acá tenemos que hacer un estilo personal, tenemos que tener una estructura y tenemos que tener un contenido, el contenido del mensaje. Bueno, es eso, ¿no? Pero yo quiero, y con eso te contesto la tercera pregunta, que es, ¿tenemos que poner algo personal o ir contestando cosas personalmente a lo largo de toda exposición? Si podemos hacerlo mejor, porque hacer algo personal es un estilo y el estilo es algo que va costurando toda la exposición.
Esto me parece eh, más importante, por así decir, Patricia. Te agradezco mucho la pregunta también, las provocaciones. Y aprovecho, Sebastián, para decir que el libro, no sé si se vende en Argentina, Leandro, pero se vende en el site de Palestra, ¿no? El Cómo Escribo. Que este libro... Sí, Daniel, también se consiguen aquí en Argentina, en distintas librerías jurídicas. En la ciudad de La Plata las traen también directamente desde la editorial y también está la versión digital del ebook en algunas aplicaciones. Así que se puede conseguir en distintos medios, con el Gracias. bonus track del trabajo O el de bonus track del Leandro profesor Giannini. Leandro Giannini. No, y yo ya voy a decir que estes días los amigos de Uruguay me pidieron para publicar algunas cosas en Uruguay y yo me encanté. Quiero decir que quiero publicar algo por la Platense, ¿eh? Tenemos que ver algo. Excelente. Bueno, vamos cerrando con las últimas tres manos que tenemos levantadas. Leandro, si me permitís, te voy a dejar para el cierre, sabiendo entre capitanes como son ustedes, poder hacer el cierre de esta charla y agradecer obviamente el tiempo de Daniel. Rafaela, Sí, quería simplemente agregar una cosa. Bueno, de la mano de lo que preguntaba Patricia también hace un rato, y bueno, lo que fue respondiendo a Daniel, que lo que yo me llevé con este tema de lo personal, y bueno, justamente lo que me anoté es que no es solamente las experiencias y las opiniones que nosotros podamos tener sobre esos temas para atraer al oyente, sino también es eso, es darle una impronta nuestra, una impronta personal para... Quiero traerlo acá a ver si es lo que entendí, eso de que hablaba del estilo, si lo entendí bien y me lo llevo y me lo anoté bien, que es darle esa impronta personal a la ponencia para atraer al oyente. ¿Está bien de esa manera? Sí, Rafaela, es exactamente eso. Te voy a decir una cosa. Estos días me fui a dar una conferencia sobre ratio decidendi en el Perú. Bueno, pero ratio decidendi. Bueno, ¿cómo voy a vender mejor eso? Y a mí me gustaría hacer un diálogo con Michele Tarufo, un diálogo crítico con Michele Tarufo, porque Tarufo era un realista en tema del precedente y yo soy un poco más, por así decir, crítico de esta perspectiva en este caso. Entonces el nombre de la ponencia era eh, Quiero hacer canciones que no hablan de vos, que es naturalmente el título de una canción de Conociendo Rusia. Eh, Quiero hablar canciones que no hablen de vos, pero no me salen. Entonces ha ponido Ratio Decidendi, quiero hablar canciones que no hablen de vos. Y a lo largo de la exposición ha revelado que el vos era en realidad la doctrina de Tarufo, que me salía para hablar sobre Ratio Decidendi para contestarlo, porque es parte de mí, ¿no? Es parte de lo que soy. Entonces, es exactamente eso, Rafaela, es una impronta personal. Esto me parece interesante. Poner todo lo que es en lo mínimo que haces. Esta me parece la idea. Gracias. Mauro. Gracias, sí, súper sintético porque el tiempo es tirano. Para el doctor Mitidiero, por supuesto, pero tal vez es una pregunta que se puede hacer extensiva y provechosa para todo el auditorio de cara al Congreso, ¿no es cierto? Tiene que ver con el tenor de una ponencia, porque muchas veces cuando tenemos algo para escribir, nos vemos tentados de decir algo que tiene cierta tendencia a generar consensos, es algo que probablemente no sea discutible, que genere una aceptación generalizada, y uno puede verse tentado en plantear algo de esa manera. Y también puede estar parado en el otro extremo donde la idea que quiere proponer y el mensaje que quiere transmitir está en el otro extremo, ¿no es cierto? En donde plantea una controversia, una tensión, un tema controvertido. Entonces yo lo que quiero preguntar es,
¿cuál es el espíritu del ámbito de una ponencia en un congreso como el de la Asociación Argentina? Tanto desde su punto de vista como si, bueno, el doctor Giannini o la doctora Bermejo quieren opinar al respecto. Me vendría muy bien saberlo, tal vez algún otro oyente también, para tener idea de cuál tiene que ser por lo menos la tendencia que nosotros podemos imprimirle, ¿no es cierto?, a el ensayo que podamos llegar a presentar. Bueno, Mauro, muchas gracias. Me parece que la doctora Bermejo y el doctor Johnny son mejor para contestar tu pregunta que yo, ¿no? Pero voy a decir lo que yo hago. Normalmente me gusta llevar algún tema que no es un tema tan conocido. Por ejemplo, mi último libro es sobre Best Evidence. Best Evidence es un tema que no se habla en Brasil y tampoco se habla en América Latina sobre Best Evidence. Entonces, a mí me gusta hacer conferencias sobre este tema, ¿no? Pero todo depende mucho de qué momento de carrera usted está. Tiene esto también, ¿no? No sé cómo decir esto en español, pero en portugués yo diría fila do pão, cola del pane. Cola es la fila, ¿no? Cola, la cola del pane, ¿no? Yo estoy más cerca de pedir el pane, yo estoy mejor. Yo estoy al final de la cola, bueno, un poco más de cautela, ¿no? Entonces, me parece que para cada vez más crecer y tener más confianza, es bueno ir avanzando aos poucos, ¿no? Eh, Apresentando hipótesis, seguramente, si bien documentadas. El tono tal vez será la cosa más importante acá, Mauro. Si yo quiero, por ejemplo, desafiar un consenso, si yo, por ejemplo, quiero hablar sobre un tema que es un tema de Eduardo Teixa, mi querido amigo, y yo quiero decir, bueno, acá el comandante, bueno, y mira acá, Mauro, yo llamo Leandro de Capi, ¿no? Capitán. Él me llama de capitán también, pero damos a Eduardo de comandante. Mira, né? Es ya una otra cosa, ¿no? Si hablamos con Patricia también comandante, es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, si yo tengo que decir algo que yo sé que Eduardo está en contra, yo voy a hablar de una manera muy, bueno, tal vez eso sí una buena idea, pensar tal vez que puede ser un día distinto. Bueno, pero voy a decir, ¿no? Me parece que es respetuoso hacer eso. La crítica, la innovación, tiene siempre un buen lugar. Pero hay que pensar siempre también así. Yo estudié el necesario para desafiar lo que piensa uno que está 20 años pensando a frente. Bueno, yo pensé, yo estoy también pensando mucho tiempo en eso, yo leí mucha cosa y me parece que acá hay un problema. Bueno, si yo pensé mucho, yo estoy a mucho tiempo pensando en algo y yo vi que hay un problema en la teoría, entonces voy a presentar, pero voy a presentar de una manera muy sencilla, muy respetuosa, de una manera que se puede entender que yo estoy buscando mi lugar al sol. Yo estoy intentando someter una crítica a la academia, pero no estoy queriendo, bueno, eh, ¿cómo voy a decir eso? Eh, Ustedes entendieron lo que yo Claro, quería. no desde un ataque, sino desde una Bueno, crítica constructiva, todos ¿no? entendieron lo que decir, ¿no? Es así, Mauro. Entonces me parece que el tono es más importante do que propiamente si es una innovación, si no es. El tono es realmente muy importante. Maravilloso, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Mauro. Muy claro.
Bueno, Leandro Giannini. Gracias Maite, felicitaciones a la asociación por convocar a este maestro de no solo del derecho procesal, sino en particular de la escritura, ¿sí? Un amante del estudio, del análisis, del estilo como objeto de conocimiento, ¿no? Yo creo que la obra de Mitidiero que comenta, la que mostró recién, es una de las obras que me tocó traducir de él y es imprescindible para el que quiere escribir una ponencia o un trabajo de investigación. Es uno de esos textos que vale la pena siempre retomar porque tiene una serie de, de consejos y tiene una depuración sobre las fuentes a las que acudió para explicarnos esto, que nosotros en general vamos aprendiendo, pero lo vamos aprendiendo viendo cómo los demás hacen y no tanto estudiando cómo los que lo hicieron muy bien explican que debe hacerse, ¿no? Son dos formas distintas de entrar al problema. Y tener una obra actualizada de un procesalista que toma la segunda corriente, ¿sí? No, hagamos y a medida que vamos, después sistematizamos. No, no, las personas, los autores, eh, los grandes autores de literatura que tratan el tema eh, y que han escrito, han explicado cómo hacerlo bien. Y esa sistematización de fuentes que tiene la obra de Daniel, cómo escribo, sobre cómo hacerlo correctamente, sobre cómo hacerlo bien, me parece que es fundamental, imprescindible para la lectura. Dos cosas nomás, Daniel, y te dejo para que cierres con alguna idea tal vez sobre este, sobre esta inquietud. La obra de Daniel yo creo que es la que mejor nos enseñó a salir del síndrome Benjamin Button, ¿sí? Ahí hay una metáfora en el libro de Daniel muy interesante, de la obra de Scott Fitzgerald, aquella obra que trata de una persona que tiene una extraña enfermedad que le provocara para decirlo sencillamente, naciera con 80 años y con el tiempo fuera rejuveneciendo, ¿no? Y a nosotros nos pasa algo muy parecido. Empezamos escribiendo como nuestros maestros, con un estilo muy formal, para después con el tiempo encontrar nuestra voz, rejuvenecerla, para hacerla menos barroca, hacerla más clara, ¿no? Así nos desarrollamos tal vez los que pertenecemos a una generación que no tuvo la obra de Daniel en sus manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la obra de Daniel, no solo esta, sino sus libros, digo, de la última década o de los últimos 15 años, sirven mucho porque creo yo que aceleran el proceso, porque al día de hoy escribir como nuestros maestros puede significar una cosa distinta de la que era para Patricia, de la que era para Vicky Mossman, de la que fue para mí, de la que fue para Daniel seguramente. Para nosotros era escribir como Morello, como Hitters, y después empezar a encontrar nuestra propia voz. Eh, la obra de Daniel puede llegar a decirles a los jóvenes que escribir como nuestros maestros puede significar ya desde el inicio afirmar que no hay que renegar del estilo que nos define al escribir nuestros primeros ensayos. Esto es algo que creo yo que vale la pena tenerlo muy en cuenta. Eh, lo otro es los consejos prácticos detrás de esas grandes fuentes y de esa buena sistematización. Hay unos conceptos prácticos que hay que seguir que me parecen muy interesantes. Algunos ejemplos, tal vez menores en todos los que da Daniel, pero que fueron mencionados recién. Ejemplo de adoptar la simetría estructural por default, ¿sí? El plan francés, el soneto, que lo mencionó Daniel. Conocer las reglas antes de romperlas, ¿eh? Antes de romperlas intencionalmente, ¿no? Saber que si estoy en la duda, el texto tiene que ser simétrico, los capítulos del texto tienen que tener una extensión parecida entre sí, adoptar esa simetría
como regla general y romperla solamente cuando verdaderamente vale la pena, ¿eh? Eh, Intencionadamente y sabiendo lo que se hace. Y una inquietud que me gustaría, con la que me gustaría que cierres vos, Daniel, que es la diferencia entre la defensa escrita y oral de una idea, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la diferente función que puede tener en una defensa oral, la metáfora, el storytelling y otros recursos que se adaptan más a la necesidad de captar la atención de un auditorio que está en una situación distinta a la que toma un libro y comienza a escribir. Yo sé muy bien que en tu estilo escrito ya el poder de la metáfora, de la imagen, en la definición de una idea, son muy importantes, ¿sí? Veo claramente la influencia de textos como los de Pinker en este campo. Es decir, que para vos, a mí me da la impresión que en tu forma de defender por escrito y oralmente una idea, es muy parecida, si no casi idéntica, ¿no? Hay autores que escriben pensando en imágenes, como creo que a veces parece que tu obra nos pone claramente a la vista un autor. Hay autores que escriben de otro modo, ¿no? Pero hay autores que presentan muy bien sus ideas pensando en imágenes para facilitar el acceso a esa idea por el auditorio. Pero siempre es importante el equilibrio, ¿no? Es decir, cómo hacer para lograr que el discurso sea concreto y que se valga de esos recursos. Me gustaría, si tenés alguna idea para compartir, porque en tu estilo me parece que ese equilibrio es determinante, ¿no? El equilibrio de utilizar los recursos para mejorar el acceso a la idea, ¿no? Y no como una jactancia de conocimiento o de bagaje cultural más allá de la idea. ¿Mm? Esa es la reflexión con la que tal vez me gustaría que nos cierres esta excelente exposición. Gracias, Capi. Muchas gracias por compartir, muchas gracias por estar acá. Siempre es un gran gusto estar contigo, sabes muy bien. Bueno, ustedes escucharon ahora el corazón de un amigo hablando, ¿no? Sobre otro. Así que los elogios son inmerecidos y son cuenta de nuestra amistad. Eh, pero yo te digo que no habría pensado sobre eso, ¿no? No habría reflexionado sobre eso, sobre la distinta, el distinto approach a la escrita y la ponencia. Sin embargo, de este momento ser la ocasión perfecta para hacerlo, ¿no? Y tal vez una cosa sea muy importante acá. Yo sigo que es el casi idéntica. Es casi idéntica. Yo escribo y yo hablo de una manera casi idéntica, porque tiene un consejo que yo adopté de Pinker también, en que él reproduce un diálogo de una persona que dice más o menos así: yo amo a leer las personas que escriben como hablan, porque dá un tono personal, un tono de diálogo, de conversa. eh, y, y eso es una cosa que siempre me pensé después. Intento escribir como yo hablo para tornar las cosas más personales. Pero si esto es verdad, ¿cuál es la diferencia de mi texto, de leer mi texto, mi libro, mis libros, o escuchar una ponencia, escuchar una charla? Bueno, me parece que la brevidad. La brevidad en la charla es lo más importante. La intención de pasar una idea, porque las personas no tienen la misma atención cuando están leyendo un libro, un ensayo, y cuando están escuchando una ponencia.
Muchos de nosotros acá tal vez estemos también con el teléfono al lado. Muchos tal vez estemos viendo otra cosa también en el computador, del ordenador junto. Muchos están solamente escuchando y viendo la ponencia. Bueno, está bien. Pero cada vez más tenemos poco tiempo para convencer a algo a quedarse con nosotros. Entonces, me parece que cuando estoy escuchando a alguien, hay que tener un propósito muy claro. Y este propósito muy claro es el presente que quieres dar a quien te escucha, ¿no? Entonces me parece que el casi idéntico queda en este detalle. Cuando yo escribo los libros, yo puedo desarrollar varias ideas. Cuando estoy hablando, la idea es concentrarme en una sola, porque así tengo una probabilidad mucho mayor de tener tu atención. No sé, tendría que pensar, pero te agradezco mucho la provocación, hermano. Bueno, para ir cerrando la actividad, te doy la palabra, Patricia. Muchísimas gracias, Maite. Bueno, infinitas gracias, querido Daniel. La verdad que pensaba que no son muchas las oportunidades que se tienen como para compartir con un autor, además tan prolífero como es tu caso, tan leído en distintos idiomas, no solamente en tu lengua natal, en el español, en el inglés, tener la oportunidad de poderte escuchar en una primera persona, ¿no? Realmente a raíz de todas estas reflexiones, qué importante que es alentar a la innovación, tener una actitud contemplativa, poder aprender con humildad y además esencialmente tener respeto. Se puede disentir y sin embargo tener tolerancia y tener además el reconocimiento de lo que vale el otro, que fue uno de los aspectos que cuando comenzaron a hacerte las preguntas, ¿para quién se escribe? Si para el otro o para uno. Es decir, el derecho es también pensar en el otro, que es esta idea que también compartiste, tratar de hacer un pequeño aporte para tener una sociedad mejor. Esto indudablemente creo que ha servido y sí, estoy convencida de que sirve como un gran motor para largarse a escribir, para apostar a los conocimientos que seguramente se tienen y que se tienen a veces cierto temor en exponerlos. Creo que la oportunidad invalorable es la de un congreso. A veces son exposiciones que no tienen que ser extensas, donde como vos nos alentaste a hacerlo con un estilo propio, ¿no? Y veo acá en este chat que tantas personas, queridísimos amigos y amigas, que han sumado, muchos escriben, otros están empezando a hacerlo. La verdad, Rafaela, ojalá que vos, como las otras personas jóvenes que están en este chat, donde veo, en este chat, en este Zoom, donde también veo a ex alumnos de la maestría, miembros de la asociación, bueno, se suman a escribir, que es una forma también de poder compartir. Mi agradecimiento pleno nuevamente, Daniel, a vos, a la Comisión de Jóvenes, Maite, por tu moderación excelente, por la participación de todos y de todas ustedes y a seguir trabajando juntos. Alentarlos a presentar las ponencias, están estos dos premios pendientes, así que ahora todavía con más posibilidades de ganarlos, siguiendo todos estos consejos que compartió con tanta generosidad Daniel el día 5, 6 y 7 de noviembre. Vamos a tenerte, Daniel, junto con otros queridísimos amigos de distintos lugares del mundo en la ciudad de La Plata, que va a ser sede del Congreso Nacional que congrega a tantos queridos amigos y amigas de todo el país y también de Iberoamérica y Europa. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Y Maite, el cierre es tuyo. Mil gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Bien, sumamos agradecimientos, sobre todo a Daniel, tu generosidad, tu tiempo y estas palabras que no dejan de ser motivación
para todos poder seguir escribiendo, poder esperarlos aquí en el Congreso Nacional en la Ciudad de La Plata. Vamos a estar muy felices de esperarlos a todos y todas. Y obviamente, desde la asociación, esperar a sus ponencias y que se animen a escribir, que se animen a participar. Y bienvenidas sean todas esas escrituras que lleguen, obviamente con los consejos de Daniel. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que la fecha de presentación de ponencias es hasta el 26 de julio para ingresar en el libro. También está para los jóvenes la posibilidad de presentar ponencias para las becas, y después todas las ponencias que se presenten con posterioridad a las fechas establecidas podrán ser publicadas en la página de la asociación. Así que no pierdan tiempo, escriban, y sin perjuicio de ello los esperamos aquí en La Plata. Les mando un saludo grande y los vemos en la próxima actividad. Muchas gracias. Hasta pronto.